Les dejo la pregunta al inicio. Yo voy a dar mi respuesta al final a esta incógnita entre Milei o Clarín, que es lo que pasó ayer a partir de que se conoció que el grupo Clarín, dueño además de Telecom, se quedó con las operaciones de Telefónica, su histórica competidora en la Argentina, y va a conformar un monopolio, una posición dominante, una concentración económica, pónganle el término que quieran, inédito una vez más, porque todos los tamaños que ha tenido el grupo Clarín a lo largo de su historia, a lo cual me voy a referir en un rato, ha sido inédito y ha sido un problema para la democracia. Y ayer el gobierno salió con los tapones de punta contra esta iniciativa de Clarín, o esta concreción de Clarín de comprar Telefónica, que además lo ayuda un poco a torcer la agenda. Por eso voy a arrancar por el otro tema, que es las novedades en la estafa que encabezó Milei. Lo ayuda un poco a desviar la agenda, porque es otro tema importante. Bueno, yo les dejo la pregunta Clarín o Milei, Milei o Clarín. Mi respuesta va a venir al final del editorial. Voy a arrancar, porque además ayer hice un recorrido sobre el sistema de medios empresariales y hoy también a la mañana, y va bajando un poco la espuma de la estafa que encabezó y lideró el presidente de la República Argentina, Javier Milei. Estafa que no podía suceder sin él, y estafa en la cual, como mostramos en el editorial de ayer, están sistemáticamente intentando borrar información. Vuelvo a aclarar, los informáticos tienen una frase que es: los bits son eternos, en Internet todo queda, por ende, si el Poder Judicial quiere investigar, lo va a poder hacer. Pero bueno, nosotros también investigamos desde lo periodístico, y ayer vi entera la entrevista que le hicieron a Gideon Davis. Gideon Davis es el hermano de Hayden Davis, su socio en la empresa con la cual Milei armó toda esta estafa. Ahora les voy a mostrar un montón de fragmentos porque es muy impresionante. Pero ayer apareció también Keep Protocol. Los que vienen siguiendo la novela se acuerdan, a los que no les recuerdo. Keep Protocol es la otra empresa detrás de esta estafa, que es la que brindó el soporte técnico y es otro de los que se reunió con Javier Milei y con Manuel Adorni, de paso también estaba en la reunión, y con Mauricio Novelli, el vínculo del gobierno con todo esto. Ayer esta empresa volvió a tuitear, vamos a compartir los tweets, porque dice: declaración de Keep sobre el lanzamiento de Libra, 24 de febrero, esto es ayer. Reconocemos el daño que la situación Libra ha causado a muchos inversores, a nuestros clientes y a la comunidad criptográfica en general. Como muchos, nos han sorprendido los recientes acontecimientos y queremos aclarar sobre el papel del protocolo Keep en el evento. Dice: Keep no inició el proyecto Libra ni el proyecto Viva la Libertad. No dirigimos ninguna actividad ni participamos de ninguna discusión sobre el lanzamiento del token. Somos una empresa de inteligencia artificial en etapa inicial que se convirtió en una parte conveniente para brindar cobertura a otras partes que iniciaron y administraron el lanzamiento del token. Este dice Keep. ¿Qué más dice? Se invitó aquí para ayudar a administrar la iniciativa de financiamiento del proyecto para las pymes argentinas. Eso es muy interesante porque acá lo nombran a Mauricio Novelli. Dice: Mauricio Novelli realizó esta invitación recién el 13 de febrero de este año, basándonos en nuestra experiencia previa en ejecución de programas de subvenciones y nuestra capacidad, No creamos ni aprobamos el sitio web del proyecto. Tomen nota de esto. No creamos ni aprobamos el sitio web del proyecto Viva la Libertad ni ninguno de sus contenidos. No somos dueños del dominio del sitio web. Y dice: Keep no estuvo involucrado en el lanzamiento del token. El lanzamiento fue iniciado y administrado por Hayden Davis Kelsier, según su propia admisión, sin participación de Keep. No fuimos informados con anticipación de la fecha u hora de venta del token. No promovimos la compra del token de ninguna manera. Después del lanzamiento del token, Novelli nos pidió que publiquemos en X para apoyar el proyecto, proporcionándonos texto en inglés y en español. En ese momento, la publicación original del presidente Javier Milei apoyando el proyecto todavía estaba activa, lo que llevó a nuestra continua confianza en los objetivos más amplios del proyecto. Por lo tanto, publicamos en X el apoyo. Y cierra: Keep no se benefició de ninguna manera y no tenemos ninguna relación previa ni actual con el presidente Javier Milei, y mencionan que efectivamente se reunieron con Milei en el Tech Forum el 19 de octubre. Y dicen: ni el proyecto Viva la Libertad ni Libra fueron mencionados en esa fecha, no lo sabemos. Ahora, hay varias cosas interesantes de esto. No es la primera vez que desde esta empresa tuitean. De hecho, hay un tuit anterior de Keep Protocol
que les muestro, apenas se desató el escándalo, donde dijo que se querían desligar de todo esto. Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto, que es absolutamente privado, dicen. Pero antes dijeron que en realidad ellos no tienen nada que ver, dicen ahora. Pero lo interesante, y por eso está remarcado, me lo mandó mi compañero Nico Lantos, que viene siguiendo esto al detalle, es el horario. A las 12:38 del 15 de febrero. Fue el mismo minuto del segundo tuit de Milei. O sea, seguían coordinando cosas una vez que esto estalló. Y esto hace releer los comunicados previos de presidencia, donde mencionaban esto. Y vamos a mostrarlos, el comunicado anterior de presidencia sobre el rol de Keep Protocol. Porque ahí no solo dice que se reunieron, y dice mantuvo un encuentro con los... Este es el comunicado de presidencia. Presidencia dice, la oficina del presidente informa que el pasado 19 de octubre el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el representante de Keep Protocol en Argentina, en el que se comentó la intención de la empresa de desarrollar el proyecto Viva la Libertad para financiar emprendimientos privados. O sea, la empresa dice que no hablaron de eso, pero presidencia dice que sí hablaron de eso. Y ahí dice, de ese encuentro que fue debidamente asentado en el registro de audiencias públicas, eso es cierto, participaron el presidente de la Nación y el representante de Keep Protocol, Mauricio Novelli y Julian P. Y también el vocero presidencial Manuel Adorni. Sigue el comunicado de presidencia y dice, en ese marco, el 30 de enero, el presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de Keep Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para el proyecto. El señor Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de Keep Protocol como uno de sus socios del proyecto. O sea, ¿entienden lo que pasa? Ayer la empresa dice, nosotros no tenemos nada que ver, pero el gobierno dice, sí, yo me junté con ustedes, hablé del tema y ustedes me presentaron a Hayden Davis para que hagamos toda la movida. Sigue el comunicado de presidencia, cuenta en ese marco la reunión con Hayden Davis y finalmente el día de ayer el presidente compartió una publicación en sus cuentas comunicando el lanzamiento del proyecto de Keep Protocol. O sea, se contradicen la empresa y el presidente. Y la empresa además, que dice que no tiene nada que ver con la web, si ustedes entran a la web, y se los muestro, si ustedes entran a la web de toda esta estafa, Viva la Libertad Project, ¿qué dice abajo? Iniciativa privada, proyecto desarrollado por Keep. Es muy difícil zafar de todo esto. Y están todos metidos. Todos metidos. Y es tan difícil porque esto es un escándalo global. Yo sé que la prensa argentina ahora está mirando para otro lado y hay otros temas y qué sé yo. Pero ayer la revista Forbes puso el escándalo de criptomonedas de 4.600 millones de dólares en Argentina, el robo de criptomonedas más grande de la historia, con la imagen de Javier Milei con la banda presidencial de la República Argentina. Forbes. Entonces, es muy difícil zafar de este tema. Y nosotros lo vamos a seguir contando. Pero además es muy difícil porque intentan borrar información y la vamos recuperando. Alguna la recuperamos nosotros, otra la recuperan un montón de especialistas en estos temas que están buceando sobre todo esto porque están muy enojados con esta estafa que hizo el presidente Milei. Y una de las cosas que quisieron borrar fue esta entrevista que ahora les voy a mostrar varios fragmentos de Gideon Davis. Gideon Davis es socio de la empresa que armó todo este escándalo. Es socio de su hermano Hayden y de su papá Thomas. Es un personaje bastante curioso. La mitad de la entrevista dura 1 hora y cuarto. La primera mitad hablan de que él jugaba al fútbol. Se ve que jugaba muy bien. Llegó a la selección sub-20 de los Estados Unidos y etcétera. Pero que bueno, después se dejó el fútbol y se dedicó a hacer negocios junto con su familia. Van a escuchar varias partes porque circuló solamente un fragmento donde Gideon Davis contaba sobre que tienen un contrato firmado con el gobierno de Milei. Pero no dijo solo eso. No dijo solo eso. Ahora van a escuchar, y lo va a traducir en simultáneo Lucía Rodríguez Bosch, varias cosas que muestran que estos personajes que se iban a reunir con el presidente, que se reunieron con el presidente y que hicieron un negocio con el presidente, sabían perfectamente que estaban haciendo una chantada y lo contaban así. Mirá, vamos a empezar a compartir
un primer fragmento de esta entrevista borrada, pero recuperada, de Gideon Davis. Lo primero que hicimos fue comercializar un proyecto NFT. Al menos mi hermano y yo. Mi padre, él más bien nos ayuda con el marketing, pero él se ocupa más de las inversiones. Él se encarga de ese aspecto. Pero en cuanto al marketing que hicimos del proyecto NFT, le fue increíblemente bien, incluso más que bien. Fue la preventa de NFT más alta de cualquier blockchain en la historia. Y habíamos hecho algunas cosas antes que eso, pero... ¿Cuál era? Le preguntan. No quiero decir cuál es en realidad, se ríe. Tuvimos un pequeño altercado con los fundadores. O sea, el tipo antes de lanzar Libra le cuenta al tipo nosotros ya lanzamos uno igual. Y el tipo le pregunta, ¿cuál? No, dice, no te puedo decir porque terminó todo mal. O sea, se dedican a esto, a hacer estafas. Gideon Davis sigue y empieza a explicar cómo lográs este tipo de estafas. Escúchalo. Nuestra especie de superpoder siempre ha sido, mi hermano y yo, junto a mi padre, hemos hecho muy buenas conexiones. Creo que ese es el caso en la mayoría de los negocios. Tiene mucho que ver con quiénes conoces. Tenés que tener la experiencia para poder estar en el círculo, entender acerca de lo que están hablando, claro, exactamente. Pero al final todo pasa por a quienes conoces. O sea, no era un negocio que tiene que ver con producir algo, venderlo. No, no. La clave era llegar a alguien. Ese alguien era Javier Milei. Esta entrevista fue en septiembre, o cerca de septiembre, porque ahora lo van a escuchar contar que después de contar todo esto, se iba a encontrar con Milei. Escúchalo. Fui a Dubái varias veces el año pasado. Voy a ir a Argentina en 2 semanas. Tenemos un evento con el presidente, lo cual es genial. Sí, con Javier Milei. Fui a España, ahora estoy acá. Y le preguntan si va a conseguir un puesto en el equipo de Argentina. Se ríen los dos. ¿Te imaginas? Sería increíble. Esto porque él había jugado al fútbol, entonces se ríen de si iba a jugar en la selección argentina. Pero ahí cuenta que se iba a juntar con Milei en 2 semanas. ¿Por qué les interesaba Milei? ¿Por qué les interesaba Milei? Bueno, así lo explica Gideon Davis, repito, en esta entrevista que la borraron, que se pudo recuperar, que la vimos entera y que deja mucha información para las causas judiciales. ¿Por qué les interesaba Milei? Con respecto a Argentina, Javier Milei es antes que nada, primero que todo es un economista. Y llegó al poder siendo una figura poderosa y un gran orador. Pero una de sus cosas es que quiere cambiar el problema monetario en su país y en Sudamérica a nivel general. ¿Pareció al presidente de El Salvador? ¿Le dicen? Exactamente, así. Lo cual es una gran idea. Porque incluso un poco lo que estamos queriendo hacer ahora con Cube, no puedo revelar demasiado, pero cuando empiezas a intentar cambiar el sistema financiero, entiendes cuánto poder y dinero hay entre la gente que no quiere ningún cambio. O sea, repasemos. El tipo cuenta que, primero, habían hecho una estafa y les había salido mal. Segundo, que el negocio es a quien conoces. Tercero, que va a venir en 2 semanas a la Argentina. Cuarto, que se van a juntar con Milei. Quinto, es una figura muy poderosa, un gran orador y quiere cambiar la cuestión de las monedas. O sea, tenían ya un vínculo. Bueno, ahora le preguntan cómo van a incluir en todo esto al presidente de la Argentina. Y acá es donde cuenta que ya hay un contrato. Mirá. ¿Y cómo hará el presidente de Argentina para sacar esto adelante? ¿Cómo va a ser? Bueno, ya veremos. Veremos qué termina pasando en Argentina. Nunca fui. Mi hermano sí fue algunas veces, así que estoy ansioso por ir. Pero en definitiva, lo que está pasando con Cube es que Argentina firmó una carta de intención con Cube, que nosotros proveímos, para que podamos usar su destacada tecnología y poder, ayudar con las criptomonedas ahí y destrabar eso, pero también, potencialmente, abrir una cooperativa de crédito que sea similar al estilo de un banco
donde las criptomonedas y las transacciones comerciales puedan fusionarse. Querían hacer un banco cripto encima acá. O sea, había un negocio más grande. Pero sigo, porque la entrevista es realmente muy interesante. Salteemos el 349, Fer, vamos directo al 350. Porque acá es donde empieza a explicar. Préstenle atención, porque acá Gideon Davis explica que el negocio son las memecoins truchas. Y para hacer una memecoin trucha, tenés que tener un tipo como Milei que te la publicite. Mirá, escúchalo. Comercializar un proyecto de NFT o algo así no es igual a comercializar una marca o un producto. Ni nada de eso. Es algo realmente único. Tienes que saber el cómo. ¿Estás comercializando una solución para algo que ya se ha establecido? Sí, y también se trata de crear mucha expectativa, siendo honesto. Tienes que conocer a la gente que importa, que la gente sigue, y a quienes la gente escucha, que escucha lo que dicen. Si no tienes las voces correctas, a ver, las criptos son la máxima economía de la atención, lo que está tomando mayor liquidez en el mercado ahora mismo. Son los meme tokens, los cuales no tienen otro valor más allá del acordado por la gente. Es como una marca de lujo, le dicen. Bueno, sí, pero todavía peor. Los meme tokens, las cripto en general, pero más bien las meme tokens, esa es la máxima forma de financiación social. El ejemplo más reciente que se me ocurre es Mudeng. Creo que hablamos de esto. Ese pequeño hipopótamo que se hizo súper viral. Hay gente que no conozco personalmente, pero que la sigo. O alguien de nuestro equipo conoce de algún lado. Que hicieron miles de millones de dólares con el token de Mudeng. Porque identificaron el meme al principio. Todos sabemos que el mercado de valores... A ver, no quiero comparar la desregulación del mercado de valores, o que está igual de regulada que el mercado cripto, pero fundamentalmente es muy de lo mismo. Solamente que un grupo reducido tiene la información privilegiada para hacer la ganancia. O sea, el tipo dice, tenés que conocer a la gente importante. Si tenés las voces correctas, lo promocionás. El negocio son las meme coins, que no tienen ningún valor, dice. Solo el valor de que un tipo como Milei te lo promocione. Y lo vuelve a decir, porque no es que se equivocó. Lo vuelve a decir, y atención a lo que dice sobre la información interna. Ponelo. Como dije, los meme tokens son la esencia del financiamiento social. Y alguien hizo una gráfica con todos esos datos hace un tiempo, acerca de cuántos meme tokens fueron lanzados en Pump Fund, cuántos de ellos llegaron hasta la marca de los 100.000, cuántos traders ganaron dinero. Es realmente una guerra sin cuartel. Apenas algunas personas terminan ganando dinero, pero si encuentras algo temprano o tienes información privilegiada, así es como mucha gente ganó mucho dinero encontrando cosas antes. Y después está el asunto de cuánto tiempo lo mantienes, porque la mayoría de estas cosas se van parabólicamente hasta convertirse en nada. Te está explicando la estafa. Les recuerdo que esta entrevista la borraron de todas las redes donde estaba. O sea, el tipo te dice... Los meme coins son la base de las finanzas. No valen nada. Si tenés información interna, podés hacer mucha guita. Pero el tema es que tenés que hacer mucha guita rápido porque después no vale nada. Es lo que hicieron. Por eso lo que pasó no fue que se le fue de las manos ni nada. Fue exactamente el plan. Podría haber durado un poquito más. La podrían haber estirado. Pero fue exactamente el plan. Crearon una meme coin, conocían a la persona indicada que era Javier Milei, tenían información interna para hacer la guita y después pasó a valer nada. Lo cuenta todo este pibe. Lo cuenta todo. Y también cuenta, y ahora sí, cómo es que llegaron al presidente de la Argentina, Javier Milei, y cuenta que tenían un contrato firmado con Javier Milei.
¿Y cómo conseguiste la reunión con el presidente de Argentina? Ese fue mi hermano, él debería estar aquí, él consiguió eso. Mi hermano, él es el CEO. Yo soy el COO. Él es el gran visionario. Tiene grandes sueños que cumplir y suele hacerlos realidad. Tenemos un socio ahí en Argentina que tiene una buena relación con el presidente y se nos ocurrió llevar la idea de Cube. Y en resumen, todo funcionó. Tuvimos reuniones y es algo real. Tiene que ser real. Creo que es mi primer carta de intención con una entidad extranjera, más allá de que no sea un acuerdo finalizado totalmente. Pero es la primera carta de intención extranjera, ya que tiene el sello y la firma de Javier Milei. Haremos un evento con él en 2 semanas. ¿Se dan cuenta lo que es esta charla con este pibe? De vuelta, esto lo borraron. Se recuperó la entrevista completa. La vimos completa. Y el tipo explica cómo hacer la estafa 2 semanas antes de juntarse con Milei y pasa exactamente lo que el tipo dice. Creamos una meme que es trucha, no tiene valor, llegamos a Milei que tiene poder para difundir esto, el tipo lo difundió, si tenés información interna vas a ganar mucha plata, ojo que la plata se hace rápido y después todo vuelve a cero. Y tenemos un contrato firmado con Milei. Te contó toda la historia. Toda. Por eso la borraron. Bueno. Esa es lo nuevo en términos de toda esta estafa. Ahora, en medio de todo esto, ayer, y ahora me voy a meter con el título del editorial, que es Milei o Clarín, no sé ustedes qué piensan, yo les voy a decir lo que yo pienso al final. En medio de todo esto, ayer se confirmó que el grupo Clarín se quedó con Telefónica. Lo había anticipado nuestro compañero Diego Genud, si ustedes leen el Destape o escuchan el Pase, lo sabían, que esto estaba ahí. Y finalmente, ayer se concretó. Telecom compra las operaciones de Telefónica en la Argentina por $1.245 millones. Un montón de guita. Un montón de guita. Y esto no le gustó al gobierno. Arrastran hace rato una relación conflictiva entre Milei y Clarín. Esto no es nuevo. No es nuevo por una razón. Milei legisla efectivamente en favor de las grandes empresas que le llevan lo que quieren cambiar de las regulaciones, se las llevan a Sturzenegger le da forma, Milei lo firma, etcétera, digamos, ese es el mecanismo. Pero en términos de telecomunicaciones es mucho más permeable a lo que le pidan de afuera que a lo que le pidan de acá. Y eso, otra gran pregunta. ¿Quién va a ganar en esta pelea? ¿Elon Musk o el grupo Clarín? Yo les digo que no es la primera vez que le quieren poner al grupo Clarín un grupo transnacional enfrente, con la billetera más grande. Clarín tiene una billetera grande, pero Elon Musk tiene una billetera más grande. El que lo quiso hacer, ahora en un rato iba a desarrollar eso, fue Carlos Menem, en su época, y intentó traer al grupo, al Citigroup, con un socio local, y no le fue bien. Porque el capital transnacional frente a las relaciones de cabotaje, en el caso de los medios, tienen mucho poder las relaciones de cabotaje. Porque son las que manejan la cultura, lo simbólico y también los vínculos directos con los jueces, con los fiscales, con la política. Y todo eso no se compra automáticamente con dinero. Llevan 80 años haciendo esto en Clarín. 80 años llevan haciendo esto en Clarín. Desde 1945. Este año cumplen. Entonces, le llevan bastante ventaja. Vamos a repasar un poco qué pasó ayer, el comunicado de la oficina presidencial, que dice: ante la potencial adquisición del grupo Telefónica por parte de Telecom, se dará intervención al ENACOM y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio. Es muy curioso este comunicado, el gobierno criticando los monopolios. Está el comunicado del grupo Telefónica, que dice: Telefónica Hispanoamérica ha llegado a un acuerdo con Telecom Argentina para vender la totalidad de sus acciones. Y está efectivamente el comunicado de Telecom, que dice que confirman la operación, etc. Un datito nada más, simplemente para dejarles. Vieron que recién el gobierno dijo
que van a dar la intervención al ENACOM. Bueno, el ENACOM está intervenido, es el Ente Nacional de Comunicaciones, pero además está intervenido por un señor que se llama Juan Martín Ozores. Adivinen dónde trabajó Ozores. En el Grupo Clarín. Fue consultor, acá estamos viendo su propio LinkedIn, consultor independiente del Grupo Clarín durante 3 años, del 2013 al 2016. Pero bueno, vamos al presidente Milei. Este archivo se va a ver mucho hoy seguramente porque está muy preocupado el gobierno con si esto conforma un monopolio o no conforma un monopolio. Bueno, en el tren de las contradicciones del gobierno, Milei decía que estaba a favor de los monopolios. Escúchenlo. Tanto, lo primero que hay que entender es que los monopolios no son malos. Es más, le diría que los monopolios pueden ser maravillosos si son como consecuencia de que quedó uno. Y si no les gusta que haya uno solo, no se enojen con el que está, enójense con los que no están, no con el que está. Digo, porque el que está arreglándole problemas a la gente, salvo que sea arreglado por el gobierno, que eso es otro problema. Pero el problema ahí no es el que haya un solo empresario, sino que el problema es que está el Estado. ¿Y eso por qué es importante? Porque la contracara de los rendimientos crecientes es lo que genera crecimiento económico. Y cuando los gobiernos se ponen a regular los monopolios, una de las cosas que hacen es matar la cuasirrenta. Cuando matan la cuasirrenta, matan el incentivo a la innovación. Y cuando matan el incentivo a la innovación, matan el crecimiento económico. Bueno, este es el problema de ser Milei, ¿no? No resistís un archivo de hace 5 minutos, esto desde el año pasado, y Milei hablando a favor de la conformación de los monopolios. Pero bueno, siempre es de los monopolios que te gustan o de los monopolios que te apoyan. Cuando los monopolios no te gustan o no te apoyan, ahí estás en contra. Ayer, en su ansiedad tuitera, empezó a repostear un montón de tweets de sus seguidores criticando esto. Por ejemplo, este de Hayek Milei que dice: ese fue el acuerdo entre las partes, Clarín, te falta saltar 2 vallas en ACOM y defensa de la competencia, mamita, hasta en las noticias propias mienten y desinforman, fondo de olla, Milei retuitea. Estamos mostrando todos retweets de Milei ayer. Pone otro de El Trumpista, ahí dice: como hizo Reagan en 1982 para evitar que AT&T forme un monopolio. Gracias, gobierno, los monopolios van en contra de la libre competencia y Milei lo retuitea. Más, me va a explotar la Matrix, perdón. Milei retuitea esto también. En 1982, Estados Unidos de Reagan hizo exactamente la campaña antimonopólica de AT&T, mejor gobierno de la historia, y ponen una imagen trucha de Milei dándose una mano con Reagan, o con algo parecido a Reagan ahí. Y Milei retuitea esto. Milei retuitea también este tuit de David Urbani. Dice: los únicos que realmente luchan contra los medios. ¡Clarín miente! Es un montón, presidente. Bueno, Milei retuiteando. Escuela Austríaca de Economía, excelente medida, poniendo el comunicado de gobierno. El de gobierno está decidido a eliminar todo tipo de monopolio, que ni siquiera el kirchnerismo pudo hacer, todo lo contrario. Durante 16 años montaron una estructura para beneficiarse y beneficiar a los amigos, etc. Siguió retuiteando Milei, se la pasó retuiteando. Agustín Romo, no al monopolio Clarín. Este es buenísimo, me encanta este. No al monopolio Clarín. Retuitea Milei. ¿Qué más retuiteó? La Derecha Diario. La misma, lo de Estados Unidos con el monopolio AT&T. Se ve que eso lo mandaron en el grupo de WhatsApp y picó. Y Milei retuitea La Derecha Diario. ¿A quién más retuiteó Milei? A Javier Negre, el otro dueño de La Derecha Diario, que dice: ojo que la operación de compra de Telefónica por parte del Grupo Clarín puede frustrarse porque puede derivar en un monopolio. Bien, Javier Milei. Y Milei lo retuitea. ¿Qué más? Este me encanta, porque hacía mucho que no veía la imagen del Grupo Clarín, que en su momento, ¿se acuerdan? La mostraba La Nata, después La Nata se dejó comprar por las mieles del Grupo Clarín, pero está la imagen de Clarín y toda su red de empresas, tuiteada por La Derecha Diario, y Milei retuitea también. ¿Tenemos más? ASB, este es como un abogado de estos pendencieros que andan por las redes haciéndose los malos. Dice: un monopolio es
Dice, un monopolio está a la calle en cualquier parte del mundo. Perfecto, presidente Milei. Y comparte el comunicado oficial y Milei le retuitea. Y acá hay otro de la derecha diario. El gobierno de Milei analizará impedir la compra de Telefónica por parte de Clarín para evitar la creación de un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales. ¿Tenemos más? Retweets de Milei. Acá dice, no vas a tener el monopolio de las telco. Y Milei retuitea. Buenísimo. Y uno más. Este es el último, bueno. No, porque hay partes interesantes en todo esto. Y sobre todo eso que decía el tuit de la derecha diario. Beneficios estatales en todas las épocas. Repaso brevemente la historia de Clarín, que repito, Clarín nace el 28 de agosto de 1945, o sea que el próximo 28 de agosto cumple 80 años. Nace poquitas semanas antes que el peronismo, que es del 17 de agosto del 45. Nace como todos los medios de la República Argentina, para hacer política. Yo me río cuando dicen, no, los medios... Miren, Mariano Moreno creó La Gaceta para hacer política, Bartolomé Mitre, presidente de La Nación, creó La Nación justamente para hacer política. Roberto Noble, que fue el fundador de Clarín, era una figura muy importante. Llegó a ser ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la década del 30. Si hoy es importante ese cargo, en la década del 30 mucho más. Y después de la función pública, dice, yo ahora voy a crear un medio para seguir incidiendo en política. Él decía que podía crear presidentes desde Clarín. Y lo crea para eso. Y Roberto Navarro crea el Destape también para hacer política. O sea, los medios somos actores políticos, siempre, todos. Siempre todos. Ahora, es interesante esto de Telefónica hoy, porque Clarín en todas las épocas se fue quedando con el negocio clave de cada época para crecer en volumen económico y para crecer también en influencia política. Y también fue siempre oficialista. Yo, disculpen la autorreferencia, pero tengo una serie documental de 8 capítulos sobre la historia de Clarín, que se llama Clarín, un invento argentino, que narra toda esta historia y voy mostrando. Porque, por ejemplo, Clarín fue peronista durante el primer gobierno peronista. Uno me dirá, no, Clarín fue... No, vayan a la hemeroteca. Clarín fue peronista, entre otras cosas porque el gobierno de Perón le hizo 2 favores. Primero le daba el papel. En esa época no había papel de diario en la Argentina. Y tenías que tener una cuota de las importaciones del papel de diario. Y el gobierno de Perón se la daba. Tanto es así, y esto está muy bien relatado en el libro de Martín Sivak, que el secretario de medios de Perón, que era Apple, fue financiado por Roberto Noble después del golpe contra Perón. El que lo mantuvo fue el dueño de Clarín, en agradecimiento. Vayan a la hemeroteca. Después cuando es el golpe cambia la cosa. Cambia la cosa. Pero el segundo favor que les decía, y es algo clave, es que el gobierno de Perón comete la torpeza de estatizar el diario La Prensa, ¿se acuerdan? Y se lo queda a la CGT. El diario La Prensa era el diario que tenía los clasificados. Los clasificados eran el gran negocio de la época, porque era guita cash, todos los días, para que alguien publicara ahí un clasificado. En ese momento La Nación, que era un diario elitista, como lo siguió siendo durante muchos años, dijo no, los clasificados eran cosa de negros. Y Roberto Noble ve el negocio y dice, esta es la gallina, los huevos de oro. Dice, vamos a traer los clasificados para Clarín. Y los que recuerdan Clarín, durante muchos años, era un pequeño diario y a veces era más grande el bodoque de los clasificados que las páginas del diario. Porque ese era el gran negocio económico que les permitió después dar el salto para todo lo que después compró y para todo el crecimiento económico que tuvo y el crecimiento político que tuvo. Un favor involuntario, si se quiere, pero un favor al fin que le hizo el gobierno peronista a Clarín. Clarín automáticamente se da vuelta. Cuando es el golpe contra Perón en el 55, el propio Clarín publica en su editorial que había sido parte de las negociaciones para derrocar a Perón. Lo publican ellos. Llegan a publicar incluso que cuando llega el general Donardi desde Córdoba, la gente que lo recibía sobre la Avenida de Mayo agitaba el diario Clarín para celebrar que se había terminado la dictadura del tirano prófugo. Y peor, el propio Clarín publica en el año 56 que le había pasado muy mal durante el gobierno de Perón y le pedía ya a Aramburu una reparación económica.
le pedía a la dictadura que le diera plata por lo mal que le había pasado durante el peronismo. Todo eso está publicado en Clarín. Vayan a la hemeroteca. Después vino el gobierno de Frondizi, con el cual Clarín se identificaba y mucho. Tanto es así que Rogelio Frigerio, que era un poco el armador y el ideólogo de lo que era el desarrollismo, terminó manejando directamente el diario Clarín. Roberto Noble y Frigerio eran muy cercanos. Y Frondizi también le hizo favores. Le dio créditos blandos, lo ayudó a comprar el actual edificio que tiene Clarín allá en la calle Tacuarí, es de esa época. Y así con todos los gobiernos, fueran gobiernos elegidos o fueran dictaduras, Clarín fue obteniendo favores y prebendas y beneficios estatales. Y es cierto lo que dice ahora la derecha a diario. Clarín no existiría sin los favores del Estado. Clarín se queda en la dictadura con papel prensa. Y de vuelta, el papel de diario, que hoy es algo residual, en ese momento era la clave para manejar el sistema de medios de la Argentina. Y Clarín se lo queda en alianza con la dictadura genocida. Se lo roban a la familia Graiber. Secuestran, torturan y matan para quedarse con papel prensa. Y así entra Clarín a la democracia, manejando el insumo básico de los medios. En democracia siguieron recibiendo favores, fuera directos o fuera implícitos o haciéndose los distraídos. Porque, por ejemplo, la ley de radiodifusión de la dictadura prohibía que un diario tuviera una radio. Pero Clarín empezó a ver que las radios tenían poder y adquirió Radio Mitre. Era ilegal, pero Alfonsín se hizo el sota. Es conocido el discurso de Alfonsín, puteándose con Clarín, no tuvo la mejor de las relaciones. Pero Radio Mitre la tuvieron ahí y se hicieron los distraídos. Todos. Después llegó Menem. Es más, en la serie documental está el relato de Rodolfo Terraño, que cuenta que cuando se anticipa la salida de Alfonsín del gobierno, él va a verlo a Menem, a La Rioja. ¿Y saben quién estaba reunido con Menem planificando la entrega anticipada del gobierno de Alfonsín? Estaba Mañeto, reunido con Menem. ¿Qué estaban acordando? Bueno, lo que sucedió apenas asumió el gobierno de Menem, otra prebenda que le dio el Estado, que fue la entrega de los canales de televisión. La entrega de los canales fue la primera privatización del gobierno de Menem y fue absolutamente direccionada para el Grupo Clarín, al cual primero le sanearon y después le dieron limpito Canal 13. Y además Menem lo que hizo fue derogar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, de hecho, y permitió la conformación de monopolios. De hecho, en el año 92, y por eso lo traigo a colación hoy, le preguntaron en el diario La Nación, tenemos la nota por ahí, si había cometido algún error en sus primeros 3 años de gobierno. Recuerden los primeros 3 años de gobierno de Menem. Ya había metido la convertibilidad, la reforma del Estado, vendido medio país, todo. Y él dice un solo error: haber permitido la conformación de monopolios. Haberle entregado a Clarín la posibilidad de crecer de tal forma que después se vuelve incontrolable. Y en los 90 Clarín dio el gran salto, porque el 1-1 también lo benefició, porque se endeudaba, crecía, se transformó en grupo. Y ahí detectó otro gran negocio en el país, que era el fútbol. Clarín se queda con el fútbol y gracias al fútbol se queda con las cableras de todo el país. Porque ¿qué hacía? Iba a un pueblito, buscaba el cable chiquito, lo compraba, ponía en exclusiva el fútbol ahí, la gente se pasaba al cable chiquito y entonces compraba el cable grande, fundido porque no tenía el producto de ese momento que era el fútbol. Ahí detectó también otro, y también se lo dieron. Después le permitieron seguir expandiéndose. Néstor Kirchner le firmó la fusión Cablevisión Multicanal. Y la única y la primera vez en toda su historia que se toparon, perdón, voy un poquito para atrás, Duhalde le dio la ley de protección de bienes culturales. ¿Por qué? Porque en los 90 se habían endeudado en dólares, que es lo mismo que están haciendo ahora, OJ, y cuando todo explotó no podían pagar la deuda en dólares. Entonces sacaron la ley Clarín, que decía que ninguna empresa que fuera un bien cultural podía quedar en manos de un extranjero, excepto que ya lo tuviera de antes. Esa era la ley Clarín y Telefónica. Miren cómo se vuelve la historia.
porque el que lo tenía de antes era Telefónica, que ya tenía Telefe, y Clarín entonces se salvó de quedar en manos de sus acreedores. Después hizo una reestructuración trucha de la deuda, detectada por en su momento la fiscal Alejandra Gil Carbó. Ese fue el origen del odio de Clarín con Alejandra Gil Carbó, porque reestructuraron fraudulentamente su deuda. Bueno, vengo para acá porque toda esta historia de Clarín es para mostrarles que en el único momento en el cual se toparon con una figura política que no hacía lo que ellos querían fue con Cristina. Nunca les había pasado. Y Cristina, cuando asumió, les dijo, ¿saben qué? No, ustedes no tienen más coronita. A ustedes se los trata igual. Y eso fue algo extraño para Clarín. No estaban acostumbrados a eso. Clarín no entendió al inicio a Cristina. Y Cristina, entre otras cosas, tomó un reclamo histórico de la democracia, que era una ley de medios, la sometió a discusión de la ciudadanía, se creó una ley de medios ejemplar en el mundo, la sancionó el Congreso, y Clarín, con el poder que tiene, logró frenarla durante 4 años. Un mandato presidencial. Logró que jueces de todo el país primero dijeran que toda la ley era inconstitucional, después un montón de artículos, después cada vez menos. Finalmente le interesaban 2 artículos. El que decía la cantidad de licencias que podían tener y el que decía cuánto tiempo tenían que adecuarse. Y 4 años después, la Corte Suprema finalmente dijo, no, sí, la ley es constitucional, obvio que es constitucional. 4 años se comieron. Finalmente nunca se adecuaron. Y vengo para acá. Después Macri le habilitó el negocio con Telecom. Y después Alberto Fernández no hizo nada. Se dedicó a dejar todo como estaba, teniendo la posibilidad de revertir todo lo que había hecho Macri, que entre otras cosas, Macri por decreto no la eliminó, pero sí suspendió todos los artículos importantes que tenía la ley de medios y por ende la dejó vacía de contenido. Y Alberto Fernández no tuvo el coraje de revertir eso. Hago toda esta historia para que vean que Clarín tiene mucha experiencia en esto. Clarín le ha sacado prebendas a todos los gobiernos, menos al de Cristina. Y que ahora tiene enfrente a Javier Milei, que también es un personaje extraño y hay que ver si Clarín entiende a Milei. Milei es alguien que juega fuerte, que se pelea con todos, que parte de su discurso, y tiene un punto, es que empieza a nombrar a todos los actores que según él son responsables de que la Argentina no avance. ¿Y saben qué? Clarín es uno. Y Milei ha apuntado contra Clarín y contra ese sistema de medios, diciendo que son responsables de que la Argentina no haya podido avanzar. Y es cierto, Clarín es un problema para la democracia. Clarín es un problema para la democracia. Hoy, ayer y en el futuro. ¿Por qué? Porque hay un texto que les recomiendo mucho de un economista que se llama Samir Amin, que habla de los 5 monopolios que existen en el capitalismo. Se los digo rápido: el monopolio del dinero, de las armas, de los recursos naturales y de la ciencia. Pero dice que hay un 5.º monopolio sin el cual los otros 4 no pueden existir, que es el monopolio de la palabra. Y ese monopolio legitima la existencia de los otros 4. Tener monopolizada la palabra hace posible todo lo demás. Y Clarín ha monopolizado la palabra demasiado tiempo. Y ha sido un obstáculo para cualquier gobierno que haya querido tocar intereses de cualquiera de esos monopolios que ellos legitiman. Clarín, hay otra figura que a mí me interesa mucho, en este caso, cuando Maquiavelo hablaba de la Iglesia en el siglo XV o XVI, que decía que la Iglesia no gobernaba Italia, pero podía obstaculizar que cualquiera gobernara. Y es una imagen muy aplicable a Clarín. Clarín no ha gobernado, no cumplió con lo que quería su fundador, Roberto Noble, que era poner presidentes o gobernar, pero sí, desde el día 1 hasta hoy mantiene ese lema que dice: un toque de atención para la solución argentina a los problemas de los argentinos. Clarín llama la atención y te trae la solución para los problemas que ellos dicen que son los problemas. Clarín no gobierna, pero no deja que los demás gobiernen. Y es una gran incógnita que va a ser Milei frente a todo esto. Y en esta pregunta, que seguramente muchos de ustedes habrán hecho ayer, y yo me la hice y la hago acá, y voy a tener una respuesta que por ahí no les guste,
Milei o Clarín, muchos dirán, con ninguno. Con ninguno. Bueno, yo estoy con Milei. Pero no con Milei por él. Estoy con el presidente. Al presidente lo podés cambiar cada 4 años por elecciones. Si revisás la historia de Clarín, cada vez que se quedó con algo no lo largó nunca más. Y creció y se transformó en un obstáculo para la democracia. Y si sigue creciendo va a ser un obstáculo todavía mayor. Clarín lo que obtiene se lo queda para siempre. Yo tendría cuidado en estos días, ¿sí?, en celebrar que una corporación económica le tuerza el brazo a un presidente. Porque ahora el presidente no te gusta, pero esa corporación económica crece y después se lo va a hacer al presidente que sí te guste. Es un problema esto. Responsabilidad de muchos. De muchos. Me animo a decir de todos los gobiernos de los últimos 80 años, excepto el de Cristina. Todos los demás fueron responsables, por acción o por omisión, de que tengamos al Grupo Clarín como lo tenemos hoy. Y no es bueno para el país que siga creciendo. Alguno podrá decir, vos no entendés nada, si le pega a Milei es bueno, porque entonces Milei va a tener menos poder, entonces va a perder las elecciones. Yo puedo entender un montón de argumentos. Pero yo creo que el país sigue, que vamos a seguir existiendo después de Milei. Y que el gobierno que venga debería pensar bien si quiere un Clarín todavía más grande de lo que es hoy. Ya hoy es demasiado grande. Ya hoy es demasiado grande. Y si se queda con Telefónica va a ser todavía peor. Va a ser todavía peor. Entonces traté de contarles toda esta historia para fundamentar un poco esta posición. Yo sé que va a ser incómoda, sé que no les va a gustar, por ahí hasta hacen el recorte y etcétera, pero no es a favor de Milei, es a favor de tener un país. Nosotros vamos a seguir existiendo una vez que Milei termine su mandato. Y lo va a terminar por las urnas, y es cuestión de que haya otra oferta electoral, y vos podés votar y votar a otro. A Clarín no lo votás. Y si Clarín crece, no lo desarmás. Ya tenemos experiencia en eso. Entonces yo, entre Milei o Clarín, en esta me quedo con el presidente. Dale.